Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Los dilemas políticos y sociales del Ecuador se asientan en la esperanza de que el gobierno de Guillermo Lasso atienda con urgencia y con cierto consenso las demandas urgentes, pero sobre todo sus ofertas de campaña electoral, algunas de las cuales ya han quedado desechadas en la práctica de su gestión desde el 24 de mayo último. Ahora se habla, por ejemplo, de consulta para modificar sustancialmente la Constitución de Montecristi, de una reforma económica en la línea neoliberal ortodoxa y también en un alineamiento más firme de la política exterior en la perspectiva de lo que ya hizo y dejó Lenín Moreno Garcés. Por ahora, el relativo éxito de la vacunación parecería que es el oxígeno de la popularidad de Lasso, pero ya hay evidencias y reacciones de sus ex aliados y de las organizaciones sociales y populares con respecto a la situación por fuera de la vacunación. De esto queremos conversar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana y coordinadora del bloque legislativo de esa organización política, Paola Cabezas. Gracias, Paola, por estar con nosotros. De entrada te preguntaría, ¿cómo evalúas el momento político del Ecuador? Estamos prácticamente entrando en el último trimestre del año y parecería que en los primeros 4 meses del gobierno de Guillermo Lasso hay algunos temas y tópicos que les alertan a ustedes como Revolución Ciudadana. Bienvenida. ¿Qué tal, Orlando? Saludos a todos los habitantes de la región que nos ven. Bueno, partamos por algo. Yo creo que es muy importante definir la forma o con el mensaje o con la propuesta que Guillermo Lasso llegó a la presidencia de la República. Él no le mintió a los electores ecuatorianos. Él dijo que iba a implementar varias de las políticas que hoy vemos que se están empezando ya a vislumbrar, sobre todo cuando ha enviado varios proyectos de ley, que eso hablaremos en su momento. Pero sí hay dos fotografías que son importantes establecer del por qué quizás el presidente Lasso, ya luego de los 100 primeros días de su mandato, ha decidido dar un paso más allá. Primero, la Asamblea Nacional tuvo otra fotografía. La Asamblea Nacional tiene una dinámica distinta. Justamente el mismo cambio de método permitió que varias fuerzas políticas hoy seamos obviamente parte de la Asamblea Nacional sin que ninguna logre una mayoría. Esto evidentemente le complica la situación al presidente Lasso porque implementar su plan neoliberal, como tú lo decías en la introducción, va a depender mucho de las lógicas que tengamos dentro de la Asamblea Nacional. Tienes a un bloque como el nuestro, el de la Revolución Ciudadana, que es la primera fuerza política, tienes a Pachacutic, y tienes a Izquierda Democrática, que ahí yo no podría hablarte ahora de Izquierda Democrática, porque ahora un poco en la parte jocosa de la política en redes le dicen la derecha democrática. Sí, eso lo dejamos o la no izquierda democrática para discutirlo en otro momento. Pero digamos que los que se han plantado en su condición progresista dentro de la Asamblea Nacional, más allá de lo que se pueda decir, es Pachacutic y nuestra bancada legislativa. Una cosa muy puntual, Paola, para abundar y abonar al debate con respecto a esto es ¿hasta dónde esta configuración le conviene a Guillermo Lasso? Porque parecería que si los tiene en esa lógica de disputas, de diferencias entre Pachacutic, UNES, Izquierda Democrática, para él eso sería muy loable. Es más práctico y pragmático a la hora de gestionar en la Asamblea. Bueno, entenderás que cuando ellos tienen un acuerdo o hubo un acuerdo legislativo para la elección de las autoridades, muestra de ello es que la presidenta actual de la Asamblea Nacional responde a este acercamiento del bloque de Guillermo Lasso, Pachacutic e Izquierda Democrática. Ahora, evidentemente, se está empezando a notar ya la necesidad de Guillermo Lasso de implementar su plan de gobierno. Pero ahí tú has dicho algo muy importante que creo que no es menos fundamental profundizar en el debate, porque llegó con una propuesta amplia. Es más, entenderás que en la segunda vuelta Guillermo Lasso era más progresista. Claro. Hablaba mucho del tema de mujeres, claro, la educación, el poder, el libre ingreso a las universidades, habló de eliminar impuestos. Bueno, en realidad fue una propuesta muy, digamos, fue una propuesta de avanzada que le permitió llegar... Es miembro del Opus Dei, entonces apeló, por ejemplo, a temas que no son favorables al Opus Dei. Aborto, mujeres, matrimonio gay, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega la reforma presupuestaria y el plan cuatrianual a la Asamblea Nacional, pues te encuentras básicamente que no hay absolutamente nada de lo que en su campaña estableció. Incrementar presupuesto para educación, hay una reducción significativa en estos puntos, y es ahí donde tú ves que Guillermo Lasso ha empezado a implementar otra estrategia por fuera con actores de la Asamblea. Y los medios. Y
Y los medios. iba a decirte, ahí hay una triangulación que ya la conocemos, que fue la misma estrategia implementada por Lenín Moreno, es exactamente la misma, copiada y calcada, que nos tienen distraídos en temas quizás no importantes, sino discutiendo lo que en realidad en este momento para el país es fundamental. Entonces, nos están atomizando, sí, porque hay que decir, hay una arremetida muy fuerte hacia la Asamblea Nacional, hacia la institucionalidad, hacia la imagen institucional. Porque esto obviamente, ahí vamos al siguiente paso, que justamente provocar la consulta popular. Ya. Pero yo te planteo el tema por dos vías, porque por ejemplo tú mencionas algo que es muy importante. En el país hay graves problemas. Más de 70,000 personas han salido del país con la idea de llegar a Estados Unidos, están parados en las fronteras. Dos, la violencia extrema en las calles, en las cárceles es impresionante. El incremento de los precios de los combustibles no para y el incremento, por supuesto, de los precios de los productos básicos, de la canasta básica de los ecuatorianos se ha incrementado notablemente. Y cuarto, hay un elemento que es fundamental. No hay expectativas de una nueva vida, de un mejoramiento de su calidad de vida en los jóvenes para incluso tener oportunidades de empleo, que no la tiene. Y se dijo que iba a crearse 2 millones de empleos, o 3 millones de empleos hasta los 4 años. Y en ese marco se lanza una consulta. ¿Cómo entonces compatibilizar estos problemas con una consulta que a la gente en la práctica no le cambia la vida? Indudablemente, porque la consulta popular es una necesidad del presidente Lasso, es una necesidad para reorientar sus fuerzas, al menos yo creo que es una apuesta demasiado, digamos, no creo que las condiciones o que el oxígeno que le ha dado la vacunación le dé al presidente Lasso para llegar a una apuesta, digamos, peligrosa. Porque, insisto, si bien es cierto, la ciudadanía ve con buenos ojos cómo se pudo en tiempo y forma implementar el plan de vacunación, bueno, una persona vacunada necesita trabajar. Claro. Una persona vacunada necesita comer, necesita vestir, necesita cumplir con sus necesidades básicas. Y eso es lo que en este momento en el país no hay un horizonte. En realidad no hay un liderazgo. Yo podría decirte en realidad que si en el momento de que Moreno dejó el gobierno, era justamente había una orfandad del pueblo ecuatoriano diciendo, por Dios, necesitamos gobierno, necesitamos un presidente. En realidad estamos sintiendo en este momento quizás una situación similar. Tú lo has podido expresar con mucha claridad, porque no hay, obviamente, una sociedad pensando en el futuro, planificando el futuro, porque no sabemos si vamos a tener trabajo. Y sobre todo, hay unas reformas tributarias y laborales que van a llegar a la Asamblea el día de mañana. Creo que ese va a ser el detonante. Claro, ese va a ser el detonante. Ese es un tema que lo quiero tocar en el segundo bloque de la entrevista, Paola, y te invito a lo siguiente. Si la consulta popular está planteada en esos términos, también se habla, y para que nuestra audiencia en América Latina lo conozca, de la posibilidad de que si la Asamblea no cumple con lo que vamos a conversar más adelante, se genere la llamada muerte cruzada, es decir, que el presidente pide la renuncia prácticamente de la Asamblea se va, el presidente gobierna un periodo, si no me equivoco, son 3 meses vía decretos, 6 meses, y después efectivamente se plantea una nueva elección. ¿Hay condiciones para una nueva elección? En esa perspectiva, por ejemplo, te planteo, Guillermo Lasso podría ser reelegido, Rafael Correa podría volver. ¿Cómo se ve ese panorama? Bueno, primero hagamos lectura, hiciste varias preguntas juntas, pero bueno. Primero creo que Guillermo Lasso está jugando a desgastar primero a la Asamblea Nacional, porque a ver, el desgaste del gobierno es inminente. Vamos a esperar, ya se siente que hay un desgaste porque, insisto, la prioridad son otra y no las necesidades del pueblo. Entonces, siento que el gobierno está jugando a que el debilitamiento que está sufriendo su gobierno también vaya por la Asamblea Nacional. Esto le daría una posibilidad para implementar el tema de la consulta popular, porque la idea, y eso lo notamos, es poner en jaque mate a la Asamblea, pero él seguir gobernando. Claro. Eso es la posibilidad que le da una consulta popular, al contrario de la muerte cruzada, que es obviamente un mecanismo constitucional que está en nuestra Constitución, que permite que tanto Asamblea como Ejecutivo vayan a una nueva elección. Que a Guillermo Lasso le alcance,
Ya. Complejo. Ya, pero entonces para cerrar este primer bloque, Paola, en función de todo esto, ¿cómo se plantea la Revolución Ciudadana? Porque hemos visto, y algunos analistas lo ven así, es que la oposición de la Revolución Ciudadana está concentrada fundamentalmente en la defensa de todo el ataque que ha tenido en juicios, persecución, contraloría, etcétera, pero no ha salido a proponer algo que, además de lo que hacía normalmente Rafael Correa, genere la conversación pública con respecto a los temas que te planteábamos anteriormente. Por ejemplo, el tema de la corrupción, ya Rafael Correa lo ha denunciado, el propio Banco Interamericano de Desarrollo ha denunciado que es mentira de los 70.000 millones, pero después de eso, ¿qué? Lo que pasa, Orlando, es que si no ponemos en el debate público que la mentira se constituyó en política de Estado, tampoco vamos a continuar. No podemos hablar de democracia si la mentira, o sea, estamos hablando que un presidente de la República, en una reunión con representantes de Naciones Unidas, el presidente Lasso, muy suelto de huesos, dijo que en el país el correísmo se robó 70.000 millones, así, suelto de huesos, y utilizando una información de una institución muy importante como el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que te digo, Orlando, que esta es una dinámica que ya la vivimos, es un déjà vu, porque Moreno utilizó la mentira como parte de su estrategia para gobernar, y por lo que vemos, Guillermo Lasso va por la misma línea. Entonces, si tú nos preguntas a nosotros que podamos obviar u omitir estos temas que no son menos importantes, vamos a tener que implementarlos en el debate público, porque no podemos hablar de democracia sin verdad, no podemos hablar de democracia sin justicia y sin justicia politizada. Esto le ha hecho daño al país y obviamente han liquidado o intentaron liquidar a la primera fuerza política con estas herramientas. Entonces, no está mal que como Revolución Ciudadana, dentro de todo, obviamente lo que se tiene que discutir en el país, simplemente o se ponga en el debate público la verdad, si no, no habrá democracia ni habrá forma que el país salga adelante. Claro que sí, muy de acuerdo. Gracias, Paola. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con algo que es muy importante. En la coyuntura política y social del Ecuador hay un tema que está dando las vueltas y es la propuesta del presidente Guillermo Lasso de mandar a la Asamblea este día viernes un proyecto de ley de reforma económica urgente que estaría condicionando algunos temas ya debatidos, pero abriendo otros temas que también son complejos. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y del Caribe, y estamos conversando con Paola Cabezas. Ella es la coordinadora del bloque legislativo de la organización del movimiento Revolución Ciudadana. Paola, el día de mañana el presidente Lasso presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que algunos dicen que conlleva más o menos lo que hizo en su momento Yamil Maguad, es decir, un trole donde cargan varias reformas a distintas leyes. Eso, desde el orden constitucional, ya tiene problemas y tiene dificultades. Pero en lo de fondo, hay una reforma laboral que crearía un código del trabajo paralelo al actual y al mismo tiempo implementaría medidas de orden neoliberal muy parecidas a las de Mauricio Macri y sobre todo también a las que ya vivió el Ecuador durante los años 90. ¿Cómo van a afrontar esta propuesta? Bueno, partamos desde lo constitucional y legal y lo jurídico, porque aquí también hay una dinámica en el Ecuador, el presidente Lasso, para justificar justamente estas inobservancias jurídicas y constitucionales, dice que hay un bloqueo por parte de la Asamblea Nacional. Y no hay tal bloqueo, hay que hablar desde la ley. Y creo que la propuesta que tiene el presidente Lasso, que ellos dicen hay 5,5 millones de personas sin trabajo y tenemos que también procurar que las empresas tengan una posibilidad de contratación sin que se sientan presionados por la rigurosidad de las normas laborales que existen en el Ecuador, en realidad no entendemos.
porque no puedes plantear una reforma laboral regresando, o sea, poniendo categorías entre trabajadores de primera, de segunda y de tercera. Eso es lo que nos proponen. Nos están proponiendo un sueldo básico de $180 para subsanar el problema de la comida. Pero, a ver, lo que no está entendiendo el gobierno o lo que no está entendiendo en este caso el Ejecutivo es que, a ver, el trabajo debe dignificar la vida de la familia. El trabajo al final es la dignidad, eso en donde tú cimentas el progreso y el proyecto de vida que tienes con tu familia. No tienes que levantarte todos los días pensando, bueno, voy a trabajar para parar la olla, ¿y el resto qué? Cuando en esa misma línea están disminuyendo la presencia del Estado. Entonces, si te van a pagar $180, pero aparte le recortas a educación 577 millones, le recortas a salud 223 millones, le das un golpe durísimo a las universidades con 121 millones y aparte estás ya impulsando la precarización laboral con estas reformas. Orlando, apaguemos la luz y vámonos todos. Ya, pero entonces en ese panorama también hay un elemento que es clave, porque la gran propuesta del gobierno de Guillermo Lasso durante todos los 10 años que hizo campaña es no más impuestos, y ahora resulta que primero dijo su ministro de Finanzas que van a aplicar el impuesto a los que ganan más de 500. Vieron que el impacto no era tan bueno, pues pasaron a 1,000. Y ayer en una entrevista en Nueva York, el presidente Lasso dice que le aplicarán a quienes ganan más de $2,000. Entonces, ¿cómo se entienden estos juegos de tanteo, de búsqueda, de sondeo? Es mucha improvisación. Entonces, $2,000 es la base para crear riqueza a partir de los impuestos de los ciudadanos ecuatorianos, ¿o cómo se va a manejar esta idea? ¿Ustedes tienen alguna propuesta al respecto? Hay una gran improvisación y nosotros lo dijimos cuando implementaron la ley de apoyo humanitario, que de apoyo humanitario no tenía nada, y nosotros teníamos una propuesta que sigue estando en vigencia, una propuesta que es la idónea, la correcta. Si le cobramos impuestos al 1% de todas las fortunas del Ecuador, que en muchas ocasiones están en paraísos fiscales, resolveríamos este problema, porque no es posible que le metan la mano a la clase media, que de por sí ya está golpeada, clase media y clase popular, para solventar digamos, el déficit fiscal que tiene esta misma proforma presupuestaria que supera los $4,000 millones. Hay dificultades y lo que preocupa en este modelo neoliberal es que hay obviamente leyes y están brindando todas las condiciones para que los grandes no paguen, para que evadan. Es más, la prioridad del presidente en este momento es ver cómo elimina el impuesto a la salida de divisas, que en realidad esto sigue poniendo cuesta arriba la dolarización. Si en realidad nos importa la dolarización, hay que buscar condiciones para que esos dólares queden acá. Todo lo contrario. Entonces, hay unas medidas económicas, primero, que se contradicen con su propio plan, no más que plan, con sus propuestas de campaña, porque el plan de Guillermo Lasso es distinto a lo que dijo en campaña. Eso hay que reconocerlo. Y el presupuesto que presentó para este año tampoco es coincidente con la propuesta que hizo en campaña. Totalmente. Sí, lo que te puedo decir en una fotografía clara, que esta propuesta económica del presidente Lasso es más, yo diría que es hecha por técnicos del Fondo Monetario Internacional. Allí tú no ves técnicos ecuatorianos fiscales pensando en la realidad. Allí van a seguir priorizando pago de deuda, van a seguir priorizando, y eso es uno de los temas que causa cortocircuito con los cercanos aliados como Pachacutic, porque van a seguir priorizando la venta de empresas estratégicas ecuatorianas. Hablan de un precio del barril de petróleo, o sea, van a ir por una política extractivista mucho más potente para poder subsanar los temas económicos. Entonces, Orlando, es importante que en ese sentido hayan propuestas y la hemos hecho. Claro. Nosotros desde nuestro ámbito legislativo estamos dando otras propuestas para oxígeno económico, que esto no permita golpear el bolsillo a la clase media y a la clase popular. Pero ahí entonces viene un elemento. Si todo eso va configurando un resentimiento, un malestar social, ¿es posible repetir o reproducir lo que ocurrió en octubre del 2019 con medidas incluso de menor dimensión y de menor impacto que las hizo en su momento Lenín Moreno? ¿Es posible que 2 años después tengamos una confluencia de actores sociales, populares, campesinos, indígenas en las calles frente a lo que ha dicho el propio presidente? No vamos a dejar pasar. Se reúne 9 meses con el Consejo de Seguridad y sus voceros y portavoces dicen que no van a permitir otro octubre de 2019. Bueno, el tema es que lo que me preocupa es la básica lectura de la calle, porque el presidente Lasso está gobernando para un país diverso. Y lo que a mí me preocupa es que él no se dé cuenta que en menos de 100 días ya tiene muchos sectores descontentos. Y esto, a ver, yo creo que por ahí se puede relativizar o para minimizar, es decir, no, es que la oposición viene
por la CONAIE, por Pachacutic o por UNES. O sea, nosotros, no. A ver, en el Ecuador han existido protestas del sector agricultor arrocero, que recordarás que eso es icónico. El presidente de la República dijo, yo el 25 de mayo voy a establecer un decreto para que el precio de sustentación de la saca de arroz se cumpla, $35. Les mintió. Y tienes hoy al sector arrocero, bananero, lechero, ganadero, todo el Textil sector. También, además. Eso es otro tema. Es más, yo voy a hilar más fino. Hubo un sector que apoyó muy de cerca al presidente Lasso, que es el sector textil, el sector del calzado, que tú sabes perfectamente que si se abre la posibilidad de una alianza, de que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico, o que se abra un TLC con México, van a liquidar a la empresa textil, van a liquidar a la empresa del calzado del país. Y son gente que le apoyó a Guillermo Lasso y que hoy están preocupados. Entonces, el presidente Lasso creo que en este momento, más que preocuparse de la oposición, que aunque él diga lo contrario, es una oposición propositiva, porque le estamos diciendo, hey, presidente, por ahí no va. Pero él está poniendo descontento al propio núcleo que lo llevó a la presidencia de la República, y eso sí creo que es preocupante. Y eso precisamente creo que es una de las dos últimas preguntas que te quiero hacer, Paola, porque escuché con atención el discurso del máximo líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, y después de eso hay una arremetida durísima de los medios de comunicación que apoyan a Guillermo Lasso diciendo que hay una alianza social cristiana correísta para acabar con el gobierno de Guillermo Lasso. Han salido a decirle de todo a Nebot, han salido a decirle de todo a Rafael Correa. ¿Cómo se entiende que coincidan a esta altura de la vida política Jaime Nebot con Rafael Correa? No, a ver, es que si nosotros no hacemos política con el retrovisor, yo creo que en algunos momentos hay que hacer también cierto mirada atrás, porque esto ya lo vivimos, por Dios, estamos en el Ecuador del déjà vu. Moreno traicionó a Correa, Lasso traiciona a Nebot. Y a Nebot lo que le toca en este momento, porque recuerde, el plan de gobierno que en este momento está implementando o que no está implementando Guillermo Lasso, fue firmado por el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, hasta por sanidad política, hasta para poderse sostener, porque vienen las elecciones seccionales y Nebot no puede decir que yo no fui. Él también, parte de su capital político está allí. Y lo que le toca en este momento a Nebot es decir, oigan, yo ya no estoy con él. Eso que está haciendo, no estoy de acuerdo. Entonces, a ver, estos son matrices repetidas. O sea, lo que está pasando hoy con el Partido Social Cristiano y el partido de gobierno es lo que de una u otra manera nosotros ya vivimos. Y esto no es un acuerdo correísmo con el partido. O sea, hay que ser la verdad, hay que tener una lectura bien cortoplacista para que empiecen ya a decir, no, es que ya Nebot está con Correa. No, aquí ni Nebot se ha hecho correísta, ni Correa se ha hecho del Partido Social Cristiano. Claro. Seamos claros, aquí son líderes primero pragmáticos. Yo creo que hay que también mirar el pragmatismo en la política en un momento como este, y creo que son líderes pragmáticos que tienen completamente claro que el problema del país es tener a la derecha neoliberal, pero estamos hablando de una derecha que viene más en el sentido, a ver, el presidente Guillermo Lasso, y sin decirlo de manera despectiva, es banquero. Ellos tienen una lógica económica desde la banca, entonces no están pensándose el país para reactivar la economía desde el agro, porque no saben hacerlo, no tienen idea cómo hacerlo. Por eso en los 3 primeros meses ya tuvieron una crisis de gabinete, ya empezaron a cambiar ministros que no funcionan, porque no tienen una brújula, porque no hay dirección, porque no hay plan de gobierno, porque están viendo cómo resuelven los problemas para seguir, obviamente, de amigos con el Fondo Monetario Internacional, para no incumplirle al fondo, para seguir pagando deuda y para seguir precarizando las condiciones de los ecuatorianos. Esto es claro. Claro, para finalizar, una pregunta que es clave, porque en la audiencia de América Latina, por supuesto, está presente y quizás latente el momento en el que, por ejemplo, la Asamblea suma el tema de las amnistías. Pachacuti ha presentado una lista de 260 personas que estarían acogiéndose a la amnistía, y Revolución Ciudadana tiene por parte de los comités de familiares de los perseguidos y víctimas de octubre del 2019 a dirigentes como Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Con quiénes van a operar la posibilidad de darle perdón, la amnistía a quienes fueron perseguidos en octubre del 2019? Bueno, primero, el tema de la amnistía es un tema que está en las manos de la Asamblea Nacional. O sea, hay una condición que la Asamblea puede tratar estos temas. Es su potestad constitucional. Es potestad de la Asamblea Nacional, es potestad constitucional. El CAL debe tratar estos temas, ya ha tratado un primer grupo, tengo entendido que ya ayer miércoles hubo una sesión del CAL para tratar el siguiente grupo.
Esto llegaría a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, esta comisión en la que estoy. Sí, trataremos, hay un tiempo correspondiente para el asunto y esto llegaría al Pleno. El Pleno trataría las amnistías de manera individual, no se puede hacer en paquete. Ya, entonces, yo creo que por ahí... cada persona tiene que votar en la asamblea. Exactamente. Se puede hacer puede pasarse 2 días en eso votando. Se puede hacer se puede decir primer paquete, pero van a ir diciendo persona por persona y en ese sentido la Asamblea Nacional vota. Entonces, lo que te digo es que este es el procedimiento, que es potestad de la Asamblea Nacional tratar esto. También es clarísimo que en el Ecuador, en octubre del 2019, hubo un exceso de violencia policial aupada por el gobierno de Moreno, que ahí pagaron justos por pecadores, que se persiguió a gente, y creo que en ese sentido, aunque yo estoy convencida que al gobierno no le gusta que se hable de estos temas, porque ven como la sombra de octubre del 2019 muy cerca de ellos, por lo que está sucediendo ahora en el país, creo que es importante también que a esas personas que se les violentó todos sus derechos, la Asamblea pueda tratar estos temas. No nos vamos primero a desprender de una potestad constitucional que tenemos como Asamblea. Sé que por ahí hay voces disonantes en contra de la amnistía, las trataremos, las evaluaremos, porque es justo para todos esos líderes y sobre todo para también darle cierto nivel de tranquilidad a esa gente que se jugó la vida por sus derechos. Hay informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, y con eso sería, digamos, suficiente, te pregunto. ¿Es suficiente con eso? Hay elementos. Yo creo que lo importante es que la Comisión tenga todos los elementos suficientes para que podamos dar paso a las amnistías. No hay ninguna posibilidad de impedir este derecho que tienen las personas que consideran que se les ha afectado sus derechos. Entonces, los trataremos, lo haremos en el marco de la ley. ¿Y hay votos para eso? ¿Votos del Partido Social Cristiano, de Pachacutic, de la Revolución Ciudadana? ¿Es suficiente con eso? Yo no me quisiera adelantar. Yo creo que hay que seguir los procedimientos correspondientes. El diálogo político dentro de la Asamblea es necesario para esto, porque sí, las amnistías pasan con votos, más allá de la voluntad política que pueda tener el CAL y la comisión para tratarlos. Hay un paso más que hay que hacer y eso ya nos toca a nosotros como actores. Sí. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Orlando. Qué gusto la invitación. Gracias por estar aquí en vivo y en directo con ustedes para hablar de temas del Ecuador. A propósito de lo que estábamos conversando, efectivamente hay un gran debate político en el Ecuador, pero sobre todo lo otro. Hay problemas en la ciudadanía, hay problemas en la gente, en el comer, en el trabajar, en el pensar de qué manera afrontará, por ejemplo, las próximas Navidades nada más. Así es. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.